mensaje lo titulamos Sansón, fuerza, fracaso y redención. Y todo giró en torno a la muerte de Sansón. Pero en esta mañana yo estuve trabajando con los hermanos del primer servicio, lo que tenía que ver con Sansón, pero desde el punto de vista de fuerza divina, pero sin control. Fuerza divina, pero sin control. Y introducíamos esta mañana el tema de lo que queríamos tratar, presentándole algunas de estas figuras que forman parte, diríamos, de mi oficina. Decíamos esta mañana que cuando yo llegué aquí en el 2013 a pastorear esta iglesia, tuve la oportunidad de visitar las oficinas mundiales de Asamblea de Dios que se encuentran ubicadas en Springfield, Missouri. Y para que usted tenga una idea, desde aquellas oficinas, es un edificio inmenso, abarca unas 3 cuadras a la redonda, y desde esa oficina se manejan todas las decisiones a través del superintendente y su equipo de lo que tiene que ver con el concilio Asamblea de Dios. Una idea solamente, Asamblea de Dios al día de hoy se considera que son 67 millones de miembros, 66 o 67 millones de miembros alrededor del mundo. Imagínense la cantidad de pastores, misioneros, evangelistas que se reportan a esa oficina. Así que cuando usted visita esas oficinas tiene la oportunidad de dar una especie de tour. Tienen inclusive un museo de lo que ha sido la historia de la Asamblea de Dios desde el 1914 hasta la fecha. Pero una de las cosas que yo más disfruté en esa oportunidad fue poder tener la oportunidad de entrar a la oficina del superintendente de ese momento. Estamos hablando del 2013 y quien estaba dirigiendo Asamblea de Dios como superintendente en ese momento lo era el pastor George Wood. George Wood ya está en la presencia del Señor, ya murió, pero dentro del tour que le dan a uno le permiten entrar a la oficina del superintendente para que de alguna forma uno pueda ver cómo es el día a día de este hombre de Dios. Me llamó la atención en aquella oportunidad que en uno de los rincones ahí de la oficina había un púlpito pequeño de madera que se mantenía conservado ahí porque nos decía el guía, amén, que ese fue el primer púlpito en el que él, George Wood, antes de convertirse en superintendente, había predicado. También estaba la Biblia de estudio que él utilizaba, estaban fotos familiares, en sí, había muchas cosas que apuntaban a la vida de George Wood. Y esto, mis amados, de alguna forma despertó en mí cierta curiosidad por visitar oficinas de grandes líderes. Porque cuando usted tiene la oportunidad de visitar este tipo de oficinas, es mucho lo que usted puede aprender. Amén. De estos hombres. Recuerdo que el año pasado mi esposa y yo tuvimos la oportunidad también de entrar a la oficina principal del fundador de Chick-fil-A, y un hombre cristiano, y en aquella oportunidad también tuve la bendición de conocer la Biblia y todos los detalles que él tenía en su escritorio, que se mantiene intacto. Ellos también tienen como especie de un museo de la historia de esta empresa de Chick-fil-A, y aquel escritorio se mantiene intacto, inclusive abierto en el texto bíblico de su último devocional. Y a mí me impacta este tipo de cosas, mis amados hermanos, porque cuando pienso en nuestras oficinas o en nuestros lugares donde realizamos nuestro trabajo, creo que deben convertirse en lugares que de alguna forma nos mantengan con los pies sobre la tierra. Y dependiendo de lo que usted encuentre en esos espacios, yo espero que usted pueda ser altamente edificado. En el caso personal mío, todas estas figuras y otras más que conservo en mi oficina da la intención de que cuando yo entro a trabajar ahí, estas figuras de alguna forma me mantienen con los pies sobre la tierra, conscientes de cuál es mi responsabilidad para con la iglesia, para con mi familia. Por ejemplo, esta figura a mí me llama mucho la atención y me encanta
porque me recuerda constantemente que sobre todas las cosas que yo administro, debo mantenerme siendo un hombre de oración. Amén. Al margen de lo que es la palabra del Señor que está aquí, el ministro de Dios, el hombre de Dios, la mujer de Dios, tiene que caracterizarse por ser insistente en el tema de la oración. Y esta figura me acuerda esto. Cada vez que la veo me acuerdo que debo sacar tiempo constantemente, intencionalmente, para ser un hombre de oración. Esta, por ejemplo, la traímos de Israel y me gusta porque identifica lo que es el arca del pacto, símbolo de la presencia del Señor. Y esta me gusta, mis amados hermanos, porque también me hace recordar que no solamente debo ser un hombre que busca a Dios en oración, sino también estar involucrado en la adoración y la alabanza. No solamente la alabanza pública, sino que mi vida tiene que estar constantemente dedicado a tiempos personales de adoración y alabanza con nuestro Dios. En este caso, por ejemplo, también, esta me gusta también porque me hace recordar, me hace pensar que yo no solamente soy un pastor, sino también yo soy una oveja del Señor. Y como oveja yo necesito ser pastoreado. Amén. ¿Cuántos saben que los pastores también necesitamos ser pastoreados? Pero esto me recuerda también que soy una oveja que no está solo, sino que conmigo también anda el león de la tribu de Judá. Amén. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor por esto? Aunque yo sé que tengo que actualizar esta foto, porque ya hace un tiempecito, si se dan cuenta la carita de Manny ahí, tiene como unos 6 años, pero esta foto me recuerda que yo soy un hombre de familia, que soy esposo, que soy padre. Hermanos, yo quiero animarles a ustedes a que puedan sacar una foto familiar. Sáquese una foto familiar. Porque después de nuestra salvación, creo que una de las cosas más importantes que podemos tener es nuestra familia, mis amados. Pelee por su familia. Salve su familia. Amén. Y a mí me ayuda esta foto porque me recuerda, mis amados hermanos, que lo más importante que Dios me ha dado para cuidar, ni siquiera es un ministerio. Ni siquiera es un don, es un talento. Dios me ha dado una familia, mis amados. Y a veces nosotros nos refugiamos en decir, no, mira, mi responsabilidad es con Dios y mientras yo cuido las cosas de Dios, Dios cuida las cosas mías. Y se escucha muy espiritual, pero ¿sabes qué? La iglesia tiene un novio que se llama Cristo. Y Cristo cuida de su novia que es la iglesia. Pero a mí Dios me ha dado una familia que yo tengo que cuidar. Amén, hermanos. Pero también quiero animarle a ver esta. Esta es reciente, esta fue de nuestro último viaje a Israel. Y esta me gusta y se ha convertido en una de mis favoritas porque me hace recordar a Sansón. Sansón. Y lo que me identifica esta imagen y lo que me hace recordar esta imagen es que debo tener cuidado porque de alguna manera cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, también podemos ser Sansón. Todos nosotros estamos llenos de dones, de talentos, de fortaleza, de capacidades, de llamado de Dios, pero en la misma medida en que gozamos de esas fortalezas, también, paradójicamente, en nosotros también estamos llenos de debilidades. Por un lado somos fuertes, pero por otro lado somos extremadamente débiles. Y es bueno recordarnos a través de estas imágenes que todos nosotros podemos estar expuestos a ser Sansón. Y yo quiero continuar con esta enseñanza de lo que tiene que ver con Sansón. Y esta mañana yo estuve, y quiero volver otra vez, a que veamos el capítulo 14 del libro de Jueces, donde estamos detenidos viendo la historia de Sansón. Jueces 14,
desde el verso 1 hasta el verso 5. En el capítulo 13 se habla acerca de el nacimiento de Sansón. En el verso 1 del capítulo 14, cuando usted me responda con un amén, yo sé que usted lo encontró. Descendió Sansón a Timná y vio en Timná a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en Timná una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta mujer, porque ella me agrada. Mis amados hermanos, este fragmento que hemos leído nos da la introducción a el joven Sansón. Ahora, mi propósito en esta tarde, mis amados hermanos, es que podamos considerar a la luz de la vida de Sansón como una persona con gran llamado y unción puede tomar decisiones equivocadas y desperdiciar su vida y su potencial. Si usted va al capítulo 13 del libro de Jueces, usted se va a dar cuenta lo bendecido que fue Sansón desde antes de nacer. Aún su nacimiento fue profetizado, no por cualquier ángel, sino por el ángel de Jehová, una especie de teofanía de parte de Dios. Y el ángel se le aparece a su madre, a la que iba a ser su madre, que la Biblia no menciona su nombre, sino solamente nos dice que era una mujer estéril, y le profetiza acerca de este niño que iba a nacer. Si usted va ahí a los versículos 3, 4 y 5 del capítulo 13, usted se va a dar cuenta que cuando el ángel aparece, dice: a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril, nunca has tenido hijo, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Y oiga lo que dice: y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Mis amados hermanos, Sansón, como rey de Israel, nació con un propósito divino claro. El mismo ángel había determinado que Sansón había nacido para salvar a Israel. Ahora yo me pregunto, mis amados hermanos, y era la pregunta que tratábamos de responder esta mañana: ¿cómo una persona que tiene un arranque en la vida tan glorioso al final termina como terminó Sansón su vida? ¿Cómo una persona que aún su nacimiento fue anunciado por ángel, cómo termina ciego, débil y humillado, como terminó Sansón? Decíamos esta mañana, mis amados hermanos, que nosotros probablemente, ninguno de nosotros, nuestro nacimiento haya sido anunciado por ángeles. Esta mañana pregunté: ¿hay alguien aquí que su nacimiento haya sido anunciado por un ángel? Parece que un hermano dijo amén y todos lo miraron así como wow. Después rectificó y quería entrevistarlo. Amén. Pero vuelvo y pregunto: ¿hay alguien aquí que su nacimiento haya sido anunciado por un ángel? Amén. Sansón tuvo ese privilegio, hermano. Pocos hombres en la Biblia tuvieron este privilegio. De hecho, aparte de Cristo, solo Juan el Bautista, su nacimiento fue anunciado por un ángel.
Este muchacho, este hombre fue, mis amados hermanos, algo especial, un niño especial. Su madre era estéril, sin embargo, su final no fue el más glorioso. De hecho, quizás usted y yo conozcamos más sobre cómo murió Sansón que cómo vivió. Me llama la atención, y decíamos esta mañana, que lo que nos muestra la vida de Sansón es que el llamado y la unción nunca son suficientes si no hay obediencia y disciplina espiritual. ¿Escuchó esto? Diga conmigo, el llamado no es suficiente. La unción no es suficiente. Necesito ser obediente y tener disciplina espiritual. Hermano, en la vida lo importante no es tanto cómo comenzamos, sino cómo terminamos. Aunque nuestro principio no haya sido tan especial, mi pregunta es, ¿cómo vamos a terminar nuestra carrera? Todos estamos en una carrera, la carrera de la vida. Y lo que se va a evaluar de nosotros no es tanto la velocidad, cómo corrimos, ni qué tan excelente corrimos. Lo que va a determinar nuestra vida al final es cómo terminaremos nuestra carrera. Y la vida de Sansón nos muestra, mis amados hermanos, que hay personas que aunque su principio sea glorioso y aunque prometen mucho en la vida, lamentablemente su falta de obediencia y su falta de disciplina le hace abortar el propósito de Dios para su vida. Si le pasó a Sansón, nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Los que tenemos un tiempo en el Evangelio podemos testificar de estas cosas. ¿Cuántas personas que muchas veces piensan que basta con la unción, basta con el llamado, pero no tienen obediencia ni edifican disciplina espiritual en su vida? Sobre todo en nuestros círculos pentecostales, mis amados hermanos, donde nosotros estamos tan pendientes a buscar la unción y el fuego y el poder. Te digo una cosa, puedes experimentar el fuego de Dios, puedes ir a actividades donde te profeticen, donde seas animado, donde vivas experiencias extraordinarias. Es más, hasta pudiera ser que llegues a ver ángeles y demonios y cuantas cosas, pero si no eres una persona obediente a Dios y si no tienes disciplina espiritual, al final el propósito de Dios será estorbado en tu vida. Yo sé que eso no es muy predicado en este tiempo, donde parecería, mis amados hermanos, que lo que debemos buscar, y yo no estoy en contra de la unción, por favor entiéndame, yo no estoy en contra de la unción, yo no estoy en contra del llamado. De hecho, todos los que estamos aquí ahora mismo tenemos un llamado. Usted está aquí porque por un llamado de Dios, amén. Independientemente de cuál sea tu experiencia espiritual, quizá Dios te habló a través de un sueño, a través de una predicación, a través de un problema, de una necesidad, y tienes un llamado de Dios. Yo no dudo de que tú eres llamado de Dios, que yo soy llamado de Dios. Lo que estoy diciendo, mis amados hermanos, es que con el llamado no basta. Escúchame, no basta simplemente con ser llamado, porque aún la misma palabra del Señor dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. La Biblia dice que los que perseveren al fin, esos son los que serán salvos. Nosotros muchas veces nos refugiamos, mis amados hermanos, en el tema del llamado y decimos, bueno, si yo soy llamado, al final Dios va a hacer lo que va a hacer. Es verdad, al final Dios va a hacer lo que va a hacer, pero la vida de Sansón nos está diciendo a nosotros que no basta con ser llamado, que no basta con tener unción. Hay que procurar terminar bien. Y para terminar bien, mis amados hermanos, se necesita obediencia y disciplina espiritual. Sansón tenía una fuerza sobrenatural
Y esa fuerza le ayudó a salvar en varias ocasiones su propia vida e Israel. Pero lamentablemente, mis amados hermanos, Sansón mostró debilidades en su carácter. Y esas debilidades abortaron el propósito de Dios para su vida. Cuidado, Sansón. Cuidado, Sansona. A todo nos puede ocurrir, mis amados hermanos. Hoy vemos personas llenos de dones, de talentos, de unciones poderosas, pero eso no garantiza que cumplirán su propósito si no tienen obediencia a Dios. Hay un texto que veíamos esta mañana y quiero compartirlo de nuevo, que es el texto de Proverbios 25-28. Anote ese proverbio. Proverbios 25-28. Oiga lo que dice el proverbista: como ciudad derribada y sin muro. Es el hombre, y aquí está hablando de raza humana, o sea, es hombre y mujer. Antes que usted le dé un codazo a su esposo y piense que la Biblia solamente le está hablando a él. Amén. Hombre, dele usted uno a ella, porque aquí está hablando de ambos. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene riendas. Aquel que no es capaz de conquistarse a sí mismo, aquel que no es capaz de tener control aún de sus decisiones, sean estas buenas o malas, mis amados hermanos. La Biblia lanza una sentencia y dice que el hombre cuyo espíritu no tiene rienda es semejante a una ciudad derribada y sin muros. Las ciudades se protegían a través de los muros. Si se destruía el muro, la ciudad era conquistada. La Biblia dice que cuando no tenemos control de espíritu, somos semejantes a una ciudad derribada y sin muro. También veíamos esta mañana que las decisiones equivocadas pueden desviar el propósito divino. Mire, aunque usted tenga llamado y aunque usted tenga unción, si constantemente estás tomando decisiones equivocadas, esas malas decisiones pueden desviar el propósito divino. Amén. Eso es lo que nos representa la vida de Sansón. Sansón tenía o no llamado. ¿Tenía unción? Amén. Pero sus decisiones equivocadas desviaron el propósito de Dios para su vida. De hecho, esta parte que hemos leído aquí en el capítulo 14 del libro de Jueces nos muestra que es la primera señal de advertencia sobre la vida de Sansón. La primera señal de advertencia que lamentablemente Sansón no fue capaz de ver. El escritor de Jueces, cuando comienza a hablarnos de Sansón, lo primero que nos muestra es que lamentablemente la primera señal después de Sansón crecer, la primera señal de advertencia que tuvo Sansón fue que lamentablemente comenzó a tomar la mala decisión de establecer relaciones con los impíos. Sansón se involucra con una mujer de Filistea en lugar de buscar una compañera dentro del pueblo de Dios. Y esto fue un signo temprano de sus deseos descontrolados. Note usted que cuando Sansón va donde los padres, generalmente el padre era que tomaba la decisión de con quién se iban a casar con los hijos, pero Sansón no le da mente a eso. Él dice, no, espérate, yo sé que la costumbre, la tradición es que los padres sean que me busquen esposa, pues yo la voy a buscar yo. Y dice que él descendió a una ciudad llamada Titná, y cuando vio a una mujer allí de las hijas de los filisteos, subió de inmediato a su padre. Dice, subió, verso 2, y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en Titná una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer.
Su padre y su madre, de seguro sorprendidos, le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Hermano, Sansón no solamente tenía llamado, no solamente tenía unción, no solamente tenía fuerza, sino que había tenido la bendición de nacer en un lugar, en un hogar piadoso. Si usted ve la vida del papá de Sansón, usted se va a dar cuenta que era un hombre que constantemente estaba en oración a Dios. De hecho, la Biblia dice que él hasta oró para que el ángel que se le mostró a su esposa se le mostrara a él. Pero a pesar de todos estos privilegios que tuvo Sansón, lamentablemente, este versículo nos muestra que Sansón comenzó a mostrar señales de advertencia de malas decisiones. A mí me llama la atención que ante el reclamo de sus padres, la respuesta de Sansón a por qué deseaba a esta mujer, Sansón dice, le respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. En otras palabras, lo único que él tenía en mente era que ella le agradaba. Hermano, le digo una cosa: hay cosas que, aunque nos agraden a nuestros ojos, pueden abortar el propósito de Dios para nuestra vida. De hecho, mis amados hermanos, muchos de nosotros no tenemos problema con aquello que nos desagrada, sino con aquello que nos agrada. Aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. Sansón una vez más desobedece a sus padres. Constantemente Sansón violó constantemente, mis amados hermanos, el voto nazareo que debía cuidar. Sansón no se cuidaba. Sansón ponía la mano sobre animales muertos como el león que mató. Sansón hacía fiestas, debía mantenerse lejos del vino y hacía fiesta con sus amigos para embriagarse. En sí, mis amados hermanos, Sansón, aunque fue llamado por Dios, nunca vivió a la altura del llamado de Dios para su vida. ¿Por qué? Veíamos esta mañana el peligro de la autosuficiencia y la falta de rendición. Hermano, al final, la fuerza de Sansón fue su peor enemigo. Piense por un momento en esto. ¿Cómo algo dado por el mismo Dios se puede convertir en tu mayor obstáculo? ¿De dónde venía la fuerza de Sansón? Usted y yo sabemos de dónde venía la fuerza de Sansón. ¿Cuál era la fuente de esa fuerza? La fuente de la fuerza, de la fortaleza de Sansón, era porque esa fuerza venía ¿de quién? De Dios. Sin embargo, mis amados hermanos, Sansón nunca lo vemos reconocer y honrar que su fuerza venía de Dios. De hecho, a Sansón solamente se le conocen 2 oraciones. Solamente 2 oraciones. Y las 2 oraciones de Sansón fueron hechas en momentos de extrema necesidad. Una fue hecha cuando él, había matado 1000 hombres con un asna, con la quijada de una asna. Dice la Biblia que tuvo sed, clamó a Dios que quería agua. Dios milagrosamente y por su misericordia le dio agua de un manantial que apareció en ese momento. Él sació su sed, y la próxima oración que vemos de Sansón fue para morirse. Alguien dijo, mis amados hermanos, y escuche esta frase: alguien dijo, si solo oras cuando tienes problemas, en verdad tienes problemas. Si usted y yo solo buscamos a Dios cuando lo necesitamos, si usted y yo solo nos mantenemos cerca de Dios cuando necesitamos que Él nos resuelva un problema, podemos estar caminando el camino de Sansón. Nuestra devoción a Dios debe ser no solamente en aquellas temporadas de extrema necesidad, sino que nuestro amor por Dios debe ser constante. Constantemente debo estar buscando la presencia de Dios para mi vida, mis amados hermanos. No busco a Dios porque lo necesite. ¿Usted se imagina que su amigo solamente lo busque a usted cuando necesite? Son como esas llamadas que desde que usted ve ese número usted dice: algo pasa.
¿Le ha pasado? Desde que usted dice, me está llamando. ¿Qué quieres? ¿Le ha pasado? ¿Qué pensará Dios de nosotros? ¿Cuántas llamadas recibe Dios de nosotros? ¿Y cuántas de esas llamadas son para dame, 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 dame? Mis amados hermanos, la falta de arrepentimiento en Sansón, la falta de consagración de Sansón al final le trajo serios problemas. No olvidemos esa parte. Ahora bien, en esta tarde yo quiero que veamos otro aspecto también de la vida de Sansón. Mis amados hermanos, si hay algo que nos muestra la vida de Sansón, es cómo la desconexión con Dios y con el pueblo de Dios trae grandes problemas. Cuando usted y yo estamos llamados a ejercer un tipo de ministerio, cuando usted y yo tenemos un propósito claro definido en Dios, si nos descuidamos, mis amados hermanos, y de alguna forma nos desconectamos de Dios y del pueblo de Dios, mis amados hermanos, estamos en un grave peligro. Cuando a Sansón se profetizó su llegada, la Biblia había mencionado que el propósito de Sansón era que él iba a comenzar a libertar, así como leímos, al pueblo de Israel de mano de los filisteos. Sin embargo, cuando usted lee los 4 capítulos, usted se va a dar cuenta que Sansón era una especie de llanero solitario. ¿Recuerdan esa serie? El llanero solitario. El único amigo que tenía el llanero solitario se llamaba Toro. ¿Se acuerdan? Un indio. Mis amados hermanos, en la vida muchos de nosotros lamentablemente pensamos vencer, pensamos obtener grandes cosas, pero de alguna forma pensamos hacerlo solo. Queremos llevar a cabo los propósitos de Dios, pero lo más solo posible. Y le digo una cosa, ese no es el propósito de Dios. Si quieres llegar, aleluya, rápido, vete solo. Pero si quieres llegar lejos, tienes que irte acompañado. Necesitas de otros que velen por ti, otros que te ayuden, otros que te bendigan con tus dones, así como tú eres de bendición con otros con sus dones. Sansón, mis amados hermanos, siempre anduvo solo. De hecho, Sansón estaba para servir al pueblo de Israel, pero parece que no había una buena relación entre ellos. De hecho, en una ocasión, hasta los mismos de Judá, ellos mismos se lo llevaron preso a los filisteos y ellos mismos lo entregaron a Sansón, porque ellos dijeron, este más que una solución, lo que fue un problema. Y no olvidemos, mis amados hermanos, que estamos hablando de un hombre con llamado, un hombre con unción, un hombre con fuerza, pero un hombre totalmente desconectado de Dios y del pueblo de Dios. Mire, todos nosotros somos como estos aparatos electrónicos. Todos estos aparatos electrónicos tienen una carga de batería. Pero mire, a veces nos gastamos tanto con el uso, que nos olvidamos de que necesitamos conexión. Y aunque estos aparatos tienen una señal de batería que usted puede ver dónde termina, el problema de nosotros es que no tenemos una señal clara de cuándo andamos en reserva de batería. Y pensamos que de alguna forma, así como estos aparatos funcionan sin la necesidad de estar conectados a la corriente, muchos de nosotros, mis amados hermanos, confiamos tanto en la misericordia, en la gracia de Dios para con nuestras vidas, que andamos por la vida totalmente desconectados del propósito de Dios, pero nunca nos damos cuenta hasta que se nos apaga la luz y nos quedamos sin baterías. ¿Sabe cuál fue uno de los grandes problemas de Sansón?
Sansón pecaba y como no habían consecuencias inmediatas sobre su pecado, Sansón pensaba que eso era señal de que Dios seguía estando con él. Hermano, no hay nada más peligroso para nuestra propia vida de pensar que lo que hice, aunque es pecado, al final Dios lo pasa por alto porque, total, Dios sigue usándome. Cuidado, Sansón. Cuidado, Sansona. Me llama la atención ese nombre, Sansona. Yo espero que usted me esté entendiéndome. No he visto ese nombre, Sansona, pero un invento mío. Si es Sansón, amén. El femenino de Sansón sería Sansona. Pero piense por un momento, hermano. No hay cosa más peligrosa que andar desconectado de Dios y aún así estar funcionando con los dones y talentos que Dios nos ha dado. Yo no quiero mencionar nombre por ética, pero hace unas semanas el mundo evangélico fue estremecido por la revelación de una de las caídas de uno de los mejores maestros y predicadores de estos últimos tiempos. Este hombre tiene alrededor de 72 años de edad y se descubrió que estaba saliendo con una joven de unos 26 o 27 años de edad. Y lo grave de esto fue que cuando se dieron las investigaciones, no fue una simple caída, sino que este hombre había estado en esta relación ilícita por aproximadamente 4 años. Y esto ha conmocionado el mundo evangélico porque una vez más, un hombre de Dios, uno de los mejores predicadores y maestros del mundo anglosajón, es sorprendido en una falta. Pero lo que me llama la atención, mis amados hermanos, es que cuando usted ve a este hombre ejercer el don, el llamado y el ministerio, nadie se imaginaba lo que estaba ocurriendo en la intimidad. Y muchas veces nosotros somos sorprendidos cuando vemos a las personas funcionando en sus dones y sus talentos. Pero mis amados hermanos, pudiéramos estar delante de un Sansón que lamentablemente, mis amados hermanos, aunque está contando aparentemente con el respaldo de Dios a su ministerio, a su llamado, en realidad hay grietas que no han sido trabajadas en su carácter y tenemos que tener cuidado. Yo no estoy juzgando a este varón de Dios. Yo también me he lamentado de esta caída. No soy de los que salen, que fue un falso, que mira que esto. No. Simplemente estoy frente a un Sansón. Mis amados hermanos, a través de el tiempo que tengo en el ministerio, veo que cada vez más, con más ahínco debemos tener cuidado, aún con el uso de nuestros dones y de nuestros talentos. No podemos refugiarnos simplemente en el hecho de que yo tengo un llamado de Dios. Yo tengo más unción que tal persona. A mí Dios me ha dado más que a fulano de tal. Porque probablemente, mis amados hermanos, lo que te va a hacer daño justamente son confiar única y exclusivamente en esas aparentes fortalezas que si no das gloria a Dios, al final se pueden convertir en tu mayor peligro. Sansón nos muestra, mis amados hermanos, que debemos confiar en cada paso que damos en la vida
debemos confiar y buscar la presencia de Dios. Que no somos tan sabios como a veces pensamos. Que no somos tan inteligentes como a veces pensamos. Que cuando se trata de la tentación, cuando se trata del pecado, el pecado, mis amados hermanos, es tan engañoso que muchas veces nos envuelve. Y cuando venimos a darnos cuenta, estamos como Sansón, que dice la Escritura que cuando despertó en las rodillas de Dalila, él se había dicho: esta vez me escaparé como las demás. Pero él no sabía que ya Dios lo había abandonado. Y eso, mis amados hermanos, a mí me da miedo, mis amados hermanos, porque lo que nos está diciendo que Sansón perdió la presencia de Dios y ni siquiera se dio cuenta. Estaba funcionando en el don, estaba funcionando en el llamado, en el ministerio, pero estaba totalmente desconectado del propósito de Dios. Oh, mis amados, que Dios nos libre a nosotros de caminar desconectado de la presencia suya. Lo necesitamos a Él, lo queremos a Él, lo urgimos a Él, mis amados hermanos, porque solo Él nos puede librar de las sutilezas del pecado. Gloria al nombre del Señor. Mire, me llamó la atención mientras preparaba este tema, un escrito que encontré sobre John Maxwell cuando habla acerca de las consecuencias del pecado y usa justamente el tema de Sansón. Y me llamó la atención y quiero compartirlo textualmente como él lo enseña en uno de sus libros, cuando habla acerca de lo que el pecado siempre hará en nuestras vidas. Él dice: el pecado siempre cobra en forma terrible. No importa quiénes sean los cristianos, los líderes, o en qué circunstancias se enfrentan, el pecado siempre va a dar el mismo resultado. Y si usted quiere, puede ir anotando estos resultados que va a dar el pecado en todos nosotros. Número 1, el pecado siempre le lleva más lejos de lo que usted quería. Es una característica, mis amados, del pecado. Probablemente en el caso de Sansón lo único que quería era una esposa. Y lamentablemente eligió una filistea. Y en ese tiempo, y en este tiempo también, mis amados hermanos, eso era un pecado. Y por favor, decía yo esta mañana que como pastor yo no estoy para decirle a nadie, no importa su edad, no importa su nacionalidad o su sexo, yo no estoy para decirle a nadie con quién debes o con quién no debes casarte. Esta no es mi misión como pastor, eso lo tengo claro. Pero yo lo que sí te puedo asegurar por experiencia es que a la persona que le des entrada en tu vida, esa persona tendrá la capacidad de acercarte o de alejarte del propósito de Dios. Amén. Y por favor, jóvenes que me están escuchando, yo sé que tenemos en medio nuestro algunos Sansones y algunas Sansonitas también. No piense que yo te estoy diciendo de quién tienes que enamorarte. Ese no es mi propósito. Y probablemente te necesite un par de tropezones o que pase el tiempo para que escuche la voz de nosotros, los adultos, que ya tenemos un tiempecito más que tú por aquí, por esta tierra. Que te podemos decir que para esa simple decisión de unirte a alguien tienes que tener extremo cuidado. ¿Por qué? Porque esa decisión marcará inclusive hasta tu vida en la eternidad. Muchos al día de hoy, simplemente por equivocarse en ese punto, han vivido grandes consecuencias. Sansón simplemente cruzó la línea y pensó: bueno, esto termina en un segundo, regreso de nuevo
Y nadie le va a hacer daño. Lo que él no sabía, que esta simple decisión lo envolvió en un constante pecado que al final lo llevó a perder hasta su propia vida. ¿Por qué? Porque el pecado siempre te lleva más lejos de donde tú querías llegar. Quizás tu propósito no fue crear tantos problemas. Quizás tu propósito fue simplemente una noche de locura. Vivir un día de la vida loca. Y al día de hoy estás lamentando porque el pecado te llevó más allá de donde tú esperabas. En segundo lugar, mis amados hermanos, el pecado siempre nos atrapa por más tiempo del que queremos. El pecado no solamente nos lleva más allá de donde queríamos llegar, sino que también la vida de Sansón nos muestra que el pecado siempre te atrapará por más tiempo del que tú quieras. Sansón puede haber tenido la intención de traspasar por un poco de tiempo la línea del pecado, pero terminó haciendo el recorrido completo y esto finalmente lo llevó a la destrucción. Mis amados hermanos, Sansón, desde esta experiencia, no tengo todo el tiempo para verlo, pero si usted ve esta experiencia, esta mujer que llega a él, a su vida, desde que comienza a llorar por una especie de adivinanza que Sansón le había hecho a los invitados a la boda. La muchacha, los invitados le dicen a ella: mira, te vamos a quemar a ti y a tu papá si tú no nos dices la adivinanza que nos acaba de decir, porque tú lo que nos invitaste fue para hacer el ridículo, para ser humillado. Y dice que ella fue donde Sansón y le dijo: ¿cuál es la adivinanza? Y Sansón le dijo: no, pero ni a mi papá le digo yo cuál es la adivinanza, ni a mi mamá tampoco. Pero dice la Biblia, hermano, que ella comenzó a llorar y a presionarlo día a día. Hermano, ¿sabe qué? Este capítulo es la primera entrada de Sansón. Y Sansón era tan débil por el llanto de una supuesta amada que al final entra en la escena presionado por una mujer llorando, y al final de sus días termina justamente con otra llorando. ¿Por qué? Porque Satanás y el pecado conocen aquello en lo que eres débil. Y esa debilidad te va a atrapar muchas veces y por mucho más tiempo del que tú quieras. El pecado, mis amados hermanos, tiene una apariencia seductora y promete satisfacción, pero nunca cumple esa promesa de satisfacción. Cuando usted le da rienda suelta a ese deseo, cuando usted al final le da rienda suelta a ese pecado, lo que te llena, lo que te lleva no es a satisfacer, sino a un dolor inmenso de haberle faltado a Dios. El pecado nunca cumple la promesa de satisfacernos a nosotros. En tercer lugar, no solamente el pecado, mis amados hermanos, nos lleva más lejos de donde queremos ir. No solo el pecado nos atrapa por más tiempo del que quería, sino que a través de la historia de Sansón nosotros podemos ver que el pecado siempre cuesta más de lo que usted estaba dispuesto a pagar. El pecado siempre te va a salir más caro que lo que tú piensas que vas a pagar. No importa que los creyentes crean que le va a costar poco el pecado, siempre el precio será más alto. Lamentablemente, mis amados hermanos, esa es la sutileza del pecado. Sí, es verdad, decíamos esta mañana, al final Sansón se encontró con Dios. Al final encontró la misericordia de Dios.
Al final, Sansón experimentó el perdón de Dios. Pero mis amados hermanos, al final, Sansón vivió las consecuencias de su pecado. Terminó sus días débil, ciego, siendo juguete de los filisteos, y al final terminó sus días suicidándose. Mis amados hermanos, tengamos cuidado con el pecado. Siempre el precio que vamos a pagar por el pecado será más grande del que nosotros pensamos. Es lamentable ver la vida de Sansón, mis amados hermanos. Una vida llena de promesas y de potencial, pero que lamentablemente por causa del pecado, esta vida llena de promesa y potencial quedó sumergida en el pantano del pecado. Y esto no solamente lo destruyó a él, sino que también, mis amados hermanos, destruyó el propósito de Dios para su vida. Él había nacido para comenzar a libertar al pueblo de Israel. Sin embargo, murió. Y aunque es cierto que mató más filisteos cuando murió que cuando vivió, lo cierto es que al final Sansón no vivió para ver al pueblo de Israel libre. Es más, el pueblo de Israel fue libre 100 años después de la mano de los filisteos, porque Dios levantó a un David. Aleluya. Oh, mis amados hermanos, que el Señor nos guarde de cumplir el propósito de Él para nuestras vidas. Quiero ir terminando con esto, mis amados hermanos. Sansón no solamente tenía una desconexión con Dios, sino que también tenía una desconexión con el pueblo de Dios. Mis amados hermanos, es cierto que nuestra espiritualidad no se mide en base a las veces que usted viene a la iglesia. Nuestra espiritualidad no se mide en base a cuántas actividades cristianas usted asiste. Nuestra espiritualidad no se mide a cuántos ministerios usted realiza. Pero pasar tiempo con el pueblo de Dios es señal de que estamos conectados con Dios. Una de las primeras señales que hay de alguien que se está desconectando con Dios es que también se desconecta del pueblo de Dios. Mis amados hermanos, tengo que tener mucho cuidado con esto porque no quiero ser ofensivo en este punto. Yo no pretendo que usted esté presente en todas nuestras actividades cristianas. Yo no pretendo que usted esté 24/7 en esto. Aquí. No. Ese no es mi propósito. Pero mis amados hermanos, usted debe entender la bendición que hay de compartir nuestros dones y talentos en la casa de Dios. El reunirnos 2 o 3 reunidos en su nombre, donde usted pueda ver los dones manifestados de otros hermanos para su beneficio, pero que usted también, que tiene dones y talentos, también lo pueda ejercer dentro del pueblo de Dios. Una de las cosas que más afectó a Sansón en su desconexión, mis amados hermanos, es que Sansón nunca se rodeó de líderes que le orientaran. Usted busca en la historia de Sansón y usted nunca va a ver a Sansón pidiendo ayuda, pidiendo consejo, relacionándose con los líderes de su tiempo. Usted nunca va a ver a Sansón en eso. Es más, usted nunca va a ver a Sansón haciendo una reunión con los líderes y diciéndole: ¿sabe qué? Mi mamá y mi papá me cuentan la historia de que yo voy a ser el libertador. Aquí están mis dones y mis talentos disponibles para ustedes. Usted nunca va a ver eso. Es más, la única vez que se encuentra la familia de Judá con Sansón era para amarrarlo y llevarlo en manos de los filisteos. ¿Sabe por qué?
porque todo apuntaba a que más que ser solución, Sansón se estaba convirtiendo en un problema para su mismo pueblo. Piensen en esto, mis amados hermanos. Piensen en esto. Qué lamentable es ver el inicio de Sansón. Cuánto potencial, cuánta gloria en un nacimiento, cuánta unción desperdiciada, llamado, ángeles mostrándose. Y al final, Sansón termina sus días siendo juguete de los filisteos. Que Dios nos ayude, mis amados. Que Dios nos ayude. No solamente a pensar en nuestro llamado, no solamente a pensar en la unción, sino también pensar qué tan conectados estamos con los propósitos de Dios y su pueblo. Hermano, yo sé que Dios nos ha bendecido a muchos de los que estamos aquí. Pero ¿sabe para qué Dios te ha bendecido? ¿Sabe para qué Dios me ha bendecido? Para que seamos de bendición a otros. Sansón no entendió esto, hermano. Si tu bendición no está bendiciendo a otros, no has entendido el propósito de tu bendición. Cuando Dios te abre una puerta, cuando Dios te da un don, cuando Dios te da un talento, Dios no está pensando únicamente en tu propia vida. Eso sería egoísmo. Cuando Dios te da un don, cuando Dios te da un talento, es porque Dios espera que a través de ese don, a través de ese talento, el pueblo completo de Él sea bendecido y el propósito de Dios sea cumplido. Oh, mis amados, que Dios nos ayude a entender lo que Sansón no pudo entender. Sí, es verdad, se arrepintió, Dios lo perdonó. Es verdad, se salvó. Pero ¿cómo terminó? Yo creo que al igual que Sansón, uno de los trofeos más grandes de la gracia de Dios en el Nuevo Testamento es el ladrón en la cruz. ¿Ha escuchado usted la historia del ladrón en la cruz? Aleluya. En el último momento de su vida. Mira, hay ladrones que son tan dichosos, hermano, que a este tipo no podían crucificarlo en ningún otro sitio, sino al lado de Jesús. Y este hombre, mis amados hermanos, sin ayunar, sin leer la Biblia, sin congregarse, sin diezmar, sin hacer nada, mis amados. Lo único que hizo fue solamente lo que se necesita: orar al Señor y decirle: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Sí, mis amados hermanos, el Señor lo miró y le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Se salvó, mis amados hermanos. Se salvó. Pero al final, hermano, ni siquiera su nombre sabemos. Al final lo único que sabemos era que era un ladrón arrepentido. Ladrón arrepentido. O un arrepentido ladrón. Pero piensa en esto, hermano. Piensa en esto. ¿Cuántos años tiene Dios cuidándote? ¿Cuántos años tiene Dios bendiciéndote, tratando contigo, hablándote, animándote, fortaleciéndote, librándote, bendiciéndote? ¿De cuántas escaramuzas de Satanás y de la vida te has librado? Hermano, a veces vamos a llegar al cielo con olor a humo. ¿Sabe lo que es? En mi país hay varios títulos: magna cum laude, summa cum laude y está chepa cum laude.
¿Sabe cuál es el chepa cum laude? El que se graduó, hermano, pero mire, apenas. Ahí se no le dan premio ni nada. El único premio es que por lo menos terminó. Y cuando le preguntan en el trabajo, déjame ver tu currículum, ¿cómo te graduaste? Tú dices, lo que pasa es que tuve muchos profesores malos. Muchos profesores malos y por eso aparecen muchas materias ahí repetidas. No, es que te graduaste chepa cum laude. En el cielo, mis amados hermanos, también se nos va a evaluar de qué hicimos con cada bendición que tuvimos. ¿Qué hicimos con cada don que nos fue dado? Con cada talento que nos fue dado. ¿Qué hicimos con las fuerzas que Dios nos dio? Sansón está ahí para recordarnos esto, mis amados. Sansón está ahí para recordarnos que no es depender solamente de nuestra fuerza, de nuestros dones, del llamado de Dios, del propósito de Dios, sino que también debemos ser obedientes y buscar la presencia de Dios, la guía de Dios. Dios nos ayude, mis hermanos. Incline su rostro, vamos a orar. Aleluya. Señor, danos unción. Muéstranos tu llamado, Señor. Pero sobre todo, danos la gracia de terminar bien nuestras carreras. Quiero darte gracias, Señor, por todas las veces que tú en lo personal me has librado, me has salvado. Yo sé que cada uno de los que estamos aquí, Señor, en este día, podemos decir que tú nos has librado, que has tenido misericordia de nosotros. Pero líbranos, Señor, de terminar como Sansón. Que tu propósito no sea abortado en nuestras vidas, Señor. Que tu llamado sea real en nuestras vidas. Que podamos entender, Dios, cómo ser de bendición a otros.